Muy buenas tardes, un gusto, un placer. Comienza otro conversatorio. Hay mucha charla en la previa, ¿no? En el conversatorio, entonces uno se queda fundamentalmente enganchado con esa cuestión. Bueno, hoy el dato más destacado del día tiene que ver con la cuarta marcha federal, ¿no? Allí están las imágenes, la marcha universitaria en toda la Argentina, pidiéndole en algunos casos a la Corte Suprema que acompañe a la universidad. Fue parte de algunos de los discursos. Fíjense la masividad, ¿no? De alto impacto. Recuerdo la primera marcha con una convocatoria tan impactante y se han sumado también distintas agrupaciones políticas en toda la Argentina diciendo basta, una circunstancia que ya es ley. Bueno, muy bien, este va a ser el tema coyuntural. Hoy en el conversatorio abrimos y mostramos a nuestros compañeros. Vamos a recibir a Daniel Montoya, que le han dicho que había que estar, que había que venir, que había que hacerse un viaje que valía la pena, y lo tenemos aquí, nuestro analista político, que habitualmente está todos los días por Zoom desde Buenos Aires. Lo tenemos aquí. Ahora, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, Ezequiel. Bueno, a todo el panel, la verdad que un gusto. Una cosa es estar remoto y la verdad por ahí, bueno, ustedes viven acá, pero no, por ahí pierden de vista la gran diferencia de cambio de clima cuando uno sale de lo que es el área metropolitana, con todo lo que implica, y venir a esto que, bueno, la verdad que es increíble. Otro clima, otras caras, otro sol, todo es distinto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? Hola Guille, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Mariano, buenas ¿cómo tardes, va? Hola, ¿cómo va? Bien. Para los que están en los otros turnos. Sí, exacto, porque tenemos repe en algunos horarios, entonces nos van viendo en distintos horarios. Bueno, cuarta marcha universitaria, percepciones, ¿qué es lo que han visto? ¿Tuviste, Guille, no? Estuve en la de Río Cuarto, sí, estuve haciendo radio. Voy a dar mi opinión sobre la de Río Cuarto. Para mí, de las 4 marchas, fue la más multitudinaria. Desde la perspectiva... Pero bueno, no tengo ni número ni estadística, solamente en observación. 7 cuadras compactas, 7 cuadras compactas, 8, yo conté eso, que a diferencia de otras marchas que tal vez tenían la misma dimensión, no eran tan compactas, ¿no? A lo mejor yo cambié la estrategia esta vez, en las otras caminé la marcha de punta a punto, y en esta me quedé en un punto fijo para ver pasar, y quería ver quiénes habían ido, que bueno, yo noté, digo, yo también estuve presente, al menos. Te vi pasar protestando, exactamente. Te distinguí por una característica que es ineludible. Exactamente. La remera. La remera. No, a mí me llamó la atención el componente, lo hablaba con Jorge. Digamos, un componente muy, pero muy variado. No era solamente... Me parece que no estaba exclusivamente la universidad, sino que había otro componente. Ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie, Y además la otra cuestión que me sorprendió gratamente, había muchos jóvenes. Muchos jóvenes, muchos estudiantes. Muchos estudiantes que en otras marchas no los había visto participar. Y no necesariamente, que no está mal, pero digo que, no necesariamente... marchaban con una agrupación estudiantil. Es decir, muchos estudiantes de la universidad, pero que no componen una agrupación política estudiantil y que sin embargo estaban presentes en la marcha. Efectivamente. Daniel. A ver, siempre dan vuelta y fíjate, el gobierno insistió con el carácter político. Y bueno, me parece que ahí hay dos P que parecen similares pero no se tocan, que es lo político y lo partidario, que es otra cosa. Y me parece que el componente que comentaba Guillermo y Mariano recién emerge nítidamente. La marcha es política como toda marcha. Ahora, lo que está claro que uno empieza a ver cualitativamente la diferencia entre las primeras y estas últimas, y uno ve de que quizás esté reflejando en este momento este punto de inflexión que tuvo el gobierno durante el verano, que no sé si es específico del tema Adorni en particular. Fueron varias cosas que se fueron encadenando y es como que se está haciendo una bola de nieve y se van como agregando por ahí reclamos que quizás los aglutina
el hecho de la bandera universitaria, pero se van sumando otros componentes. Yo creo, a diferencia de lo que opinan muchos, que si hay algo de lo que careció, hablo de Río Cuarto, porque claro, yo tan recorto no puedo ver lo que pasó en otros lugares, me iré enterando de a poco. Esas imágenes son de Córdoba capital, ¿no? De Córdoba capital, sí. Bueno, ahí tengo una hija estudiando en Córdoba, me dijo que estaba en la movilización, que fue impresionante. Lo de Córdoba fue impresionante. Mirá lo que es. Impresionante lo de Córdoba. Mirá que la calle Hipólito Yrigoyen es ancha y hay que llenarla, pero yo lo que digo, para mí el déficit de la marcha en Río Cuarto fue la participación política, partidaria. Mirá. Porque yo creo que tienen que movilizar los partidos como estructura. No hay que tenerle miedo, ¿no? ¿Pero cómo le vas a tener miedo a los partidos en una democracia? En todo caso, equilibrarlo con otra expresión. Yo creo que amerita, y a mí me parece... Había referentes políticos. Sí, había referentes. Digo, dirigentes políticos había, y de los dos partidos tradicionales, el peronismo y el radicalismo, habían movilizado. Sí. Pero no habían movilizado como partido. Y a mí no me molestaría si van los partidos y movilizan. Tampoco movilizó la CGT, que también tiene que movilizar. Había gremios de la CGT que la integran, pero no como un frente de la CGT. Yo celebro que haya estado el intendente, el exintendente. Me quedé pensando, la última agrupación no era el Partido Justicialista. Era el Partido Justicialista y los funcionarios, espero que no sea por temor a que le digan cerraban la columna. Me parece que es una cuestión organizativa que encabezan todo lo que tiene que ver con las universidades y cierran justamente los partidos habitualmente lo realizan de esa manera. Yo creo que también porque muchos se han comportado de manera hipócrita, ¿no? Bueno. Y a mí me parece que hay sectores de la política que le están entrando tarde al problema. Ahora le están entrando y esta es la pero nunca apoyaron un recorte, Guille. Nunca apoyaron un recorte en la universidad. Porque hay políticos que no han apoyado, han votado. ¿Vos me escuchaste que dije eso? Han entrado tarde al problema. Le entraron tarde al problema. O sea, se manifestaron tarde. Si vos en la cuarta marcha descubrís que hay un problema de recorte en la universidad, es porque estuviste mirando para otro lado, ¿no? Yo creo que no fue en la cuarta. Hay muchos que estuvieron desde la primera. Los que se vieron ahora que engrosaron la marcha y que antes bueno, pero puede ser gente de a pie también. Perdón, a todo esto que quería... Yo ayer les decía que tenía la sensación de que la marcha de hoy iba a ser más numerosa que las otras. Y creo que de alguna manera responde a que hay otros sectores de la sociedad que están totalmente descontentos con lo que está haciendo Milei y que probablemente son esos ciudadanos de pie que ustedes decían, que a lo mejor se plegaron a esta marcha y que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con la universidad, pero que dijeron, bueno, estoy mal o estoy harto de esto, estoy cansado, me molesta esto, y bueno, voy a salir a apoyar y de alguna manera también a expresar mi descontento con la medida del gobierno. Me sorprendió una cosa, bueno, Daniel a lo mejor nos mira con extrañeza por esto que voy a decir. Acá todavía tenemos costumbres de pueblo, ¿no? Nos conocemos todos y vemos quiénes son, nos planteamos. Había ex jueces marchando, conocidos ex jueces de la ciudad de Río Cuarto, y yo hacía... Te puedo decir, unos 20 años que no lo veía saliendo a la calle a protestar. El juez y que los vi en esta marcha. Que a mí me sorprendió, para bien, ¿no? Gratamente, pero evidentemente hay sectores que más allá de la protesta de la universidad fueron a protestar. Y se cuelan al reclamo, claro. Bueno, por eso digo... Tienen empatía con la universidad. Exacto, porque antes a lo mejor lo que veías eras docentes, no docentes por eso digo, y alumnos. Sí. Y ahí se terminaba. Egresados. Ponele. Pero, digamos, se acotaba ello. Me parece que ahora tal vez el componente... Ya esto lo vimos en la marcha anterior también. Había ya sectores que decían, ¿por qué están acá? Bueno, están porque quieren apoyar la movilización, quieren apoyar la universidad pública y porque están rechazando esto otro. Pero bueno, creo que... Daniel, te pregunto, digo, ¿se animará la oposición a empezar a plantear otra estrategia política de cara a lo que viene? Porque justo cae en un momento de caída de imagen presidencial, un momento de mucha debilidad del gobierno nacional. Lo que pasa es difícil, y ahí agarro, porque Guillermo tiró un guante bien caliente y lo dejó tirado en el piso, y es difícil. La política está en general con un exceso de cautela que tiene que ver con el colapso que tuvo. Está bueno, eso sí. Y bueno, pero a ver, la palabra es Milei. ¿Qué es Milei sino el gran testigo, la caja de resonancia de la ruina de la política?
Entonces, obviamente que tenés, imagínate, uno piensa hoy, digamos, haciendo un ordenamiento, la mayor fuerza alternativa que fue a la segunda vuelta contra Milei, el candidato a presidente está guardado en un placar en este momento. Te está dando un poco la pauta de cuál es la situación con la política. Digamos que hace un mes atrás había una encuesta dando vueltas que es de las más sólidas. Pongamos que en una de esas no es en particular ese nombre, pero punteando en imagen positiva Miriam Bregman. Sí, lo comentamos. Quizás uno lo piensa, hablando de territorio, Miriam Bregman debe ser un personaje que en 15 provincias no las debe haber pisado en su vida, quizás más de 15, como Milei en su momento, que ganó en el 23 con el voto masivo en provincias donde no ha habido nunca. Entonces, tenés esta situación y por eso ahí tomo un poco lo que estaba planteando. Digo, me parece que vale para todos los componentes, podrías decir, orgánicos de la sociedad, y esto excede a la política, que es, uno veía sistemáticamente, que lo hemos siempre conversado en esos cafés digitales que hacemos con Mariano, que es, uno ve encuesta de San Andrés, todos los colectivos en Argentina, en imagen de hace tiempo, están colapsados, y es más, uno de ellos es el cual ustedes forman parte, y Milei agarra sobre ese terreno, los periodistas, avanza y castiga duramente, y inclusive acá en este baile uno podría pensar, quizás como una de las pocas excepciones, quien quizás tomó la delantera, avanzó, por supuesto con cierta dosis de transgresión, fue el otro día en la iglesia proponiendo este evento de música electrónica alrededor de un cura en la ciudad de Buenos Aires, con afluencia masiva. Pero me parece que ese tema de prudencia, vimos las facturas ayer, Máximo Kirchner pasándole a la CGT, toca prácticamente transversalmente a Vamos todos. a meternos en el momento del himno, ¿no? En la marcha, para seguir hablando de este tema. Ponelo, a ver. Supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Bueno, es impactante, ¿no? Yo voy a poner el ensayo que plantea Daniel, porque a mí me parece interesante lo que ha planteado, que el periodismo es parte de los que hemos defeccionado. Y tiene razón, no el presidente que nos insulta, digo, tiene razón en este sentido, lo digo. Lo que pasa es que la responsabilidad del periodismo para mí es un furgón de cola respecto a la responsabilidad de la clase política, porque nosotros estamos acá como relatores de la realidad, no como los responsables de transformarla. Pero es cierto lo que ha pasado con la clase política. Demasiado sondeo de opinión, demasiado focus group. Generalmente la política, desde que yo la conozco, o el periodismo, desde que yo lo concebí, lo que hacíamos nosotros era contar la realidad de lo que veíamos y tratar de anticiparnos a los comportamientos que esa realidad podía imponer. Ni hablar la política está para mirar adelante de lo que miramos nosotros. Pero quedó tierra arrasada, Guille. No, pero déjame que cierre la idea. Pero digo, para utilizar la palabra si la política necesita ver una encuesta para saber lo que dice la gente y después, a partir de ese sondeo, tomar un comportamiento político, va a llegar siempre tarde a la gente.
¿Para qué le va a contar a la gente lo que la gente ya lo vive? El político tiene que anticiparse a las consecuencias de lo que se está produciendo en el presente y decírselo. Y los periodistas también. Bueno, Milei si vamos a acomodar el lomo a lo que conviene decir, nos pasa esto. Milei lo hizo. Milei le dio a la gente lo que quería. Era basta de la casta, basta de la política. Después no digo que lo haya hecho, pero fue con el discurso. Claro, discursivamente impactó, pero claro, en el andar lejos, ¿no? Y un poco lo que está hoy en telejuicio es el delivery. Eso es lo que hoy está en... Evidentemente me he explicado mal. Yo no digo que cada político elige la estrategia que quiere. Sí. Puede triunfar, fracasar o navegar en la intrascendencia. Lo que yo digo, hay obligaciones que son intransferibles. En la política no puede esperar que un sondeo o un focus le diga lo que piensa la gente para después actuar políticamente. Lo tiene que hacer anticipándose. Y eso nos incluye a los periodistas. No podemos nosotros esperar que una encuesta te diga, che, la realidad está mal. Si nosotros no tenemos capacidad de ver la realidad que está mal y necesitamos una encuesta que nos diga que la realidad está mal, nuestra profesión no tiene sentido. La del político menos, ¿no? Pégate parte de los discursos allí en la marcha. Ya está todo dicho, pero lo que vine a decir lo tengo un poco resumido para simplemente acotarme en el tiempo y decir lo que uno realmente quiere decir. Primero, decir que hoy es un día histórico. Por un instante suspendemos, aunque sea un ratito, esta lógica que nos quieren solo, desconfiando del otro, encerrado cada uno en su propio problema. Y volvemos a hacer algo que es profundamente humano y profundamente político. Volvemos a encontrarnos en las calles, volvemos a mirarnos a los ojos, volvemos a estar todos juntos. Y estamos acá para decir fuerte y claro que el otro sí nos importa, que nos importan los trabajadores y las trabajadoras, que nos importan los jubilados, que nos importan las personas con discapacidad, que nos importan los estudiantes que sueñan con un futuro mejor, que nos importan todo y cada uno de los que sufren, de los que padecen y de los que sienten que el Estado le ha dejado o le ha dado la espalda. Porque una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro. Y nosotros no estamos dispuestos a naturalizar eso. Muchas veces se intenta simplificar los momentos históricos a partir de consignas fáciles. La economía es estúpido, se logró decir alguna vez. Claro que la economía importa. Claro que importa el ajuste, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que golpean todos los días. Pero sería un error reducir lo que estamos viviendo solamente a una cuestión económica, a una consigna ingeniosa. Algunos incluso podrían decir, es el presidente estúpido, pero tampoco alcanza. Bueno, parte de allí de los discursos en esta marcha que ha sido de alto impacto está el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que habló también respecto a la marcha federal. ¿No había una instancia intermedia entre, bueno, no le pueden pagar 50? Te lo planteo francamente. Por supuesto, pero nunca la aceptaron. Ah, ¿no? ¿Cómo? Por eso nosotros hemos dado... Claro, nosotros hemos dado un montón de aumentos el año pasado y los damos autónomamente el Estado porque los sindicatos no lo aceptan. No aceptan los aumentos. Ellos no firman ningún aumento que no sea exactamente el que ellos piden, porque están acostumbrados a eso, a que tienen... o sea, las universidades están controladas por dos corporaciones. La corporación política, mayoritariamente del radicalismo, y la corporación sindical, mayoritariamente peronista. Entonces, ese es el esquema hoy que lo mantiene, lo vamos a ver hoy. Es una coalición, digamos. Y bueno, es una coalición opositora, que es un acto opositor. Acá nosotros lo único que no nos gusta es que usen a la gente para esconderse atrás. O sea, en una causa noble se esconde atrás la política. Entonces, claro. ¿Qué hacen los dirigentes políticos? Te hablan ellos de la nobleza, pero adelante te ponen a los guardapolvos blancos. Ellos se esconden atrás. Por ejemplo, en gastos de funcionamiento las universidades están perfectamente atendidas. Por primera vez en la historia tienen los fondos depositados en tiempo y forma. Con Massa tenían los fondos 4 meses tarde y nadie se quejaba. Entonces hay y con 200 de inflación, ¿no? Pero bueno.
Bueno, allí estaba no es real lo que Alejandro dice, Álvarez. como No, siempre obvio, mienten claro. los funcionarios. Lo que se escucha de los rectores es que muchas universidades están atravesando por momentos difíciles para funcionar. Primero, partamos por lo último. Con Massa sí que se quejaban. Había paro, protesta. No es que era un paraíso. No, y se quejaban con los otros gobiernos. Nunca estuvo la universidad. Nunca tuvo el financiamiento que requería, pero tampoco nunca tuvo la carencia que tiene ahora. Recordemos que en noviembre de este año se cumplen 40 años de los nenes de papá en Río Cuarto, cuando era Alfonsín el presidente, y aquí se movilizó, nos movilizamos, porque yo era uno de esos nenes de papá, reclamando por mayor presupuesto a la universidad. Fue impresionante esa movilización y acuñó la frase en el día de los 200 años de Río Cuarto, vamos a cumplir 240, el 11 de noviembre, ya ahí había un reclamo, pero también ni hablar al menemismo, que le hicieron, yo estuve en tercer año de la universidad, 45 días de paro. Y la carpa blanca. 45 días, después vino la carpa blanca, y a Cristina y a Alberto le protestaron, y a Cristina le protestaron. Es mentira lo que dicen, como también es mentira decir que dieron aumento, no dieron aumento. Y acá algo que se pierde de vista es que están incumpliendo una ley. Están incumpliendo una ley. Decían hoy, es cierto, 200 días, ¿no? Ya más de 200 días. De la aprobación de la ley. Y agosto del 25. Una ley. Entonces, a mí me parece que este señor es un provocador. Los datos que dio ayer, ninguno se corresponde con la realidad. Hablaban del costo que implica que un egresado termine la universidad. Bueno, ese costo es... Me parece que hubo una foto emblemática hoy de esta situación, cuando vos decías de la provocación, que en el momento que estaba transcurriendo esta marcha, el ministro de Economía estaba reunido con Peter Thiel subiendo una foto eufórico por el tema del super riggy, pero digo, me parece, ojo, tiene una lógica esto, que es el tema, inclusive acá con esto, Milei le está enviando una señal sistemáticamente a determinados centros de poder financiero, diciéndoles, miren, el déficit no es negociable, lo digo un día, entre otros, pero después lo digo un día que tengo 1 millón de personas en la calle. Y lo vuelvo a ratificar y de vuelta les muestro la misma foto. Me parece en este sentido que ahí podemos identificar que esta va a ser una regularidad. Cuando Milei el otro día habló de que estaba atado al mástil como Ulises, me parece que en ese aspecto uno ya lo puede dar eso como un dato. Él ya quemó naves y esta va a ser la tónica hacia adelante, que es abrazado al superávit fiscal, al equilibrio y por supuesto emitir. En el medio de esto él anunció el super riggy, dijeron vamos por más. Vamos a escucharlo a Bartolacci, el presidente del Consejo. Tenés el tuit, ok, bueno, de la Oficina de Respuesta Oficial, ¿no? Bueno, allí está, en una república los 3 poderes deben cumplir las leyes y los fallos judiciales. El año pasado el Congreso Nacional sancionó la llamada Ley de Financiamiento Universitario en completa violación al artículo 38 de la ley, la 24.156, ¿no? Que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Por haber infringido esta obligación, la ley sancionada nació suspendida en su ejecución a raíz de lo establecido por la 24.629 hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación la fuente de su financiamiento, ya que su plena aplicación, equivalente a un gasto total de 1.9 billones de pesos, comprometía el equilibrio de las cuentas públicas. El gobierno del presidente Javier Milei acata las leyes vigentes y la decisión de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del 7 de mayo, que concedió el recurso extraordinario federal, lo que implica que no está firme la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno Nacional seguirá respetando fallos judiciales, bueno, y demás. Bartolacci, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sigue hablando de esta circunstancia allí en el acto. Esto decía. Y hoy venimos a esta plaza que recoge las páginas históricas más relevantes de nuestro país. No vamos a ser la generación que vea cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario público argentino. No vamos a ser la generación
que deje morir sin más la Universidad Pública Argentina. Y por eso tanto empeño en circunstancias tan difíciles como las que atravesamos para poder encontrar respuestas. Estamos en una situación tremendamente crítica. Lo saben y son conscientes las autoridades nacionales, aunque no aporten respuestas. 45% cayeron las transferencias al sistema universitario desde el 2023 hasta la fecha en todos los aspectos. Estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades. Lo más urgente hoy, lo que hay que atender porque es angustiante y es dramático, es la situación que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Por supuesto que nadie pide un trato de privilegio en un país donde hay muchos sectores de la economía que la están pasando mal, pero sí un salario digno para quienes tienen la responsabilidad enorme de hacer todo lo que hace falta para que la Argentina pueda tener buenos profesionales, para que la universidad pueda hacer cosas que sigan ayudando al país a transformar todo lo que a nuestro país le está pasando. Y hemos sido vehementes a lo largo de este tiempo, porque sabemos la angustia de esos trabajadores de la educación, de nuestras comunidades, de nuestros estudiantes, a los que no se le actualizó la beca, los programas de asistencia, se le hacen más estrictos los requisitos y se les sigue otorgando 35.000 pesos por mes. ¿A quién se le ocurre pedirle dedicación completa a un estudiante que necesita de una ayuda para poder cursar cuando se le asigna ese monto para poder hacerlo? Bueno, algunos datos que ya conocemos que no dejan de ser impactantes indudablemente, ¿no? El 45% de la caída de transferencia desde 2023 a la fecha y los sueldos de los docentes que están en una situación. Bueno, esto se contrapone con lo que decía anteriormente el secretario Álvarez. Yo me pregunto porque en la primera marcha, sí, recuerdan ustedes la primera marcha, decíamos, puede llegar a ser la educación el talón de Aquiles del gobierno de Milei. Sí, fue el mayor impacto, ¿no? Cuando fue la masividad, y después pasó la segunda, pasó la tercera, pasó discapacidad, pasa jubilados permanentemente, salud. Sí. ¿Qué impacto puede tener esto? Y Dani, te lo consulto, digamos, en política, digamos. ¿Qué impacto puede tener en el gobierno? ¿Hay una posibilidad de decir, bueno, a ver, una marcha atrás? Que haga mella. ¿Está la posibilidad de decir, bueno, recojo el guante universitario y planteo una situación distinta? Yo no lo veo. No, yo no me imagino que, y un poco vuelvo a lo que comentaba recién, me parece que en ese aspecto el juego del gobierno está bastante claro y me parece que el hecho de tener una oposición abroquelada, quizás inclusive con mayor volumen y músculo social ahora, porque ya no se puede hablar de un tema partidario específicamente, vincularlo, pero me parece que en ese aspecto, a ver, si hay algo que queda claro y un poco ahí uno sí, por supuesto puede analizar cuál es la consistencia o cuál puede ser el futuro de Milei en ese aspecto. Lo de ellos es un pleno total al superávit fiscal y a que eso haga colapsar la inflación y en definitiva dispare un círculo virtuoso que de por sí ya tiene previsto un puente financiero con Estados Unidos que hasta ahora lo han mantenido, lo haría llegar hasta la elección, pero no podemos esperar de parte del gobierno ningún tipo de corrección. Es más, uno en lo que hace a la composición del gobierno hemos visto las señales como de ruido interno. Y ahí podemos pensar ese tuit que leíste recién de la oficina, fíjate sobre a quién contestaba, a Silvia Rospenato. O sea, están ya operando sobre este PRO que empieza a tratar
de diferenciarse, pero que está atrapado, no tienen cómo hacerlo. Me parece que no podemos esperar nada por parte del gobierno. Ahora, Daniel, ¿no crees que en realidad Milei está jugando con fuego? Porque el malestar crece día a día. Pasa que es otra la lógica política que tiene el gobierno. Nosotros lo analizamos, quiero entenderte, me pasa lo mismo, pero está con otra lógica política del gobierno, ¿no? Porque esto es la política clásica, digo, la tradicional, nos hubiese permitido 4 marchas de esta magnitud, con tanto apoyo popular. Esta es otra, me cuesta entenderla, ¿no? Esta lógica. Yo voy a contradecirte una vez más. Dale. La CGT le hizo 3 marchas a Cristina por ganancias. No digo que no la hagan, pero parece que la disfruta el gobierno del presidente Javier Milei, a estas marchas. Yo no creo. Está como exponiéndolas. Yo creo que si a esta cuarta no acusan recibo, va a haber una quinta. Sí. Eso no queda duda. Va a haber una quinta, porque además hay una lógica. Me parece que hay que ver cómo es esa quinta. Si se dejaron, yo no creo que haya superávit fiscal, ni ahora, no lo hay, porque si vos no pagás, si no le pagás a nadie, no tenés superávit fiscal ni equilibrio fiscal, no pagás. No, si le recortás. Las provincias, ya lo dijimos ayer, lo reitero, mañana lo voy a hacer columna, 3.500 millones de dólares endeudados en 6 meses. Las principales provincias de Argentina. ¿Por qué? Porque no tienen recursos. Están con sus arcas. Montero lo decía. Hoy estuvimos hablando con Hernán Lechner, del director de CEPA, y marcaba una situación crítica en algunas provincias que es casi de bancarrota. La ciudad que tiene el mayor PBI de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, que tiene el Producto Bruto Interno per cápita más alto, tomó en los últimos 5 meses 1.100 millones de dólares. Claro. No tiene plata Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Llamativo, ¿no? Córdoba tomó el daño ha sido 800 parejo, ¿no? millones de dólares en enero. Una locura. Tomó Entre Ríos. ¿No? Todos se están endeudando porque es mentira lo del superávit fiscal. Está en la cabeza solamente de Caputo y de Milei, porque vos no tenés superávit si no le pagás nada a nadie. A vos te rendiría el sueldo que cobrás, los 5 o 6 millones de pesos, si no le pagás nada a nadie. Claro. Vos decís, mira cómo me está rindiendo esto, estoy juntando plata. Bueno, una falsa realidad, una realidad paralela. Bueno, me parece que esto fiscal, si uno ve el lado B por el lado de la composición política del apoyo a Milei hoy, ha cambiado sustancialmente de esa coalición del 23, donde él había logrado arrimar al fogón a sectores que acompañaron en otro momento al peronismo. Uno ya vio en la elección pasada, y hoy es mucho más nítido aún, que Milei está sentado sobre una coalición muy parecida a la que terminó acompañando el macrismo en la elección aquella del 19. Está apoyada sobre algunas provincias, esta en particular, y otras ciudades del interior, pero ha cambiado cualitativamente la composición del apoyo, en el sentido que ya ha perdido ese componente por ahí juvenil que lo acompañó en su momento, de clases medias bajas. Todo eso se ha ido descomponiendo, desintegrando esta coalición, y uno ve que ya está apoyado, sobre todo son jóvenes, sexo masculino y sobre todo en particular sectores medios altos para arriba. Vamos a escuchar al rector de la UBA, el doctor Ricardo Helpi, que habla también en este contexto de marchas en todo el país. Yo te diría que por ahora estamos manteniendo, si vos me decís ¿hasta cuándo? No te puedo dar una fecha exacta, pero si vos me, en el buen sentido, si me dijera, bueno, mira, pero Ricardo, dame una fecha, yo te diría que unos cuantos meses más podemos seguir así trabajando, manteniéndonos, pero seguramente que no te puedo hablar de años, porque no, te repito, no hay magia. Bueno, muy bien. Y te digo que las universidades respecto de la afectación del funcionamiento y la continuidad del funcionamiento está entre la espada y la pared. Sí. Porque no, parece una amenaza, pero es real. Pero además cualquiera de nosotros en la restricción
puedes hacer lo que sea para sobrevivir. No es que vos te quedaste sin plata y la cerrás a tu casa y no haces más nada, listo, me voy, cierro mi casa. Bueno, en la universidad le pasa lo mismo. Plan C, plan D, claro. Y sí, va resignando cosas de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Algunos podrán achicar gasto superfluo y otros una comida. Claro. Pero nadie decide, bueno, y esto cierro mi vida, no va más. Hay un Aunque, tema... perdón, cierro la idea, Daniel. Aunque hay un dato que es absolutamente relevante. En la Argentina, hoy, algo que no se visibiliza porque tampoco es fácil de probar estadísticamente por la cuestión judicial de por medio, la principal causa de muerte es el suicidio. Esta semana, un amigo mío, conocido, afectado por problemas de droga, nos comunicó a todos, muchachos, me voy a quitar la vida. Y se quitó la vida. No tenía, le habían sacado todos los tratamientos, los programas, aquí de la ciudad de Río Cuarto, todos los tratamientos, los programas del Estado que lo asistían. Y dijo, sé que lo desalojaban de la casa esta semana, me tengo que ir, sin recursos, trabajaba de remisero. Cierro las puertas. Bueno, hoy en la Argentina la principal causa de muerte es el suicidio. No está saliendo, no se está visibilizando, porque además los procesos están judicializados y por una cuestión de cuidado e intimidad no se hablan. No se hablan, esa es la verdad. ¿Daniel? No, lo que justo comentaban recién de qué tipo por ahí de respuestas, por qué el gobierno responde de esta forma, y me parece un tema que lo comentábamos recién, que tiene que ver con el tablero político como está. Al gobierno no le entran las balas y por ahí no asimila o no procesa determinadas cuestiones porque, bueno, estamos en una situación, si uno piensa, el momento de crisis más terminal que tuvo la política en Argentina, tenías una luz muy nítida en la provincia de Buenos Aires, con una red de intendentes que lo bancaba en ese momento Duhalde, y tenías un partido de gobierno, con vocación de gobierno, que por ahí gobernaba 15 o 20 provincias en la Argentina y que tenía control del Senado de allá lejos en el tiempo. Bueno, este es un tablero político donde tenés la principal fuerza de oposición hasta hoy, por lo menos el peronismo, un peronismo que perdió control del Senado, que está atomizado, que está arrinconado en pocas provincias, una situación totalmente inédita, donde está perdido el carácter de fuerza política con impronta federal, como en otro momento tuvo, más allá de que tenía, pero uno... A ver, me parece con respecto a lo que viene, ahí donde se abren un montón de signos de interrogante, inclusive les planteo uno menor, ¿con qué sistema se va a votar el año que viene? ¿Con qué fuerzas políticas, con qué liderazgos? ¿Con qué liderazgo uno piensa en ese alternativo? La principal figura, hoy presa, el otro que está guardado en un placar, uno que viene el otro día tímidamente a Córdoba, que estaba mirando el reloj para irse rápido. Es una situación... Es muy interesante el análisis de Daniel. Yo veo en algunos aspectos en ese sentido muchas coincidencias en lo político con el 2001, ¿no? El peronismo padecía los mismos problemas. Estoy hablando de política partidaria en este momento. Lo que creo es que hay como un... no sé cómo llamarlo, un pas de deux, en términos de baile, entre Milei y Kicillof, que son antagónicos, pero no puede apostar uno al fracaso de otro porque es el fracaso propio. Voy a explicarlo. Es bueno. Hoy, el presidente ha aumentado 700% las asignaciones universal por hijo. Es lo único que ha aumentado significativamente y es lo que le da red de contención, sobre todo al conurbano bonaerense, a los sectores más humildes. Y por eso no se le prende fuego a la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof. Milei sabe que si se le prende fuego a Kicillof, se lo lleva puesto a él también. Y Kicillof, por otro lado, sabe que no puede llegar a la competencia grande con la credencial de no estar pagando sueldo. Efectivamente. Es un juego... Está, por eso digo, es un juego de intereses, donde tienen que... Son antagónicos, pero se necesitan en la supervivencia. Uno como candidato opositor y el otro como gobierno. Se levanta la provincia de Buenos Aires, que no se levanta en términos de... Porque no lo digo tampoco que hay una
deliberada acción, es la cantidad de gente que vive, en las condiciones que vive. Estamos hablando algo que Kicillof no amagó nunca, pequeño detalle, no ha mencionado, curiosamente, en esta guerra verbal tan intensa, no saca a la luz la palabra mágica que es patacón. No hay mención al respecto. Porque se necesitan mutuamente en esta supervivencia. Al medio está la gente, quiero decir. ¿no? Sí, un detalle, un detalle no menor. Yo creo que, y yo lo he dicho acá, a mí me pareció que está bien lo que hizo Milei de poner plata abajo. Claro, ¿no? Claro. Lo que no está bien es que diga que no es planero, que no es populista, de derecha, de ultraderecha, porque hace lo mismo. Hace lo mismo, le cambia el rótulo. Entonces no es un impoluto respecto de subsidiar a los que menos tienen. Yo creo que es necesario, porque si no tenías un problema gravísimo. Sí. Vamos a escuchar al doctor Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, allí en Bahía Blanca. Me dicen, yo no quiero leer todas las pálidas, pero acá otro dato, que tienen a las 6 de la tarde, tenés que cortar la actividad cultural para no gastar luz. Directamente se cortan un montón de cosas para... ¿Me entendés a qué nivel estamos llegando? Sí, a las 7 en realidad, a las 7 porque no podemos sostener el funcionamiento de la institución, porque no solo son los servicios, sino que además hay que tener personal de vigilancia y de limpieza para atender los espacios. O sea, cortamos, desde el año pasado estamos cortando todos esos servicios. No es a propósito de eso, él no lo va a decir, porque no puede el rector ser, no puede ser. No puede ser. No hay plata. O sea, antes se proyectaba una película en el Colón 80 a las 8 de la... Chau, no, eso ya todo. No existe más, fin de semana tampoco. Una muestra después de las... No, atendemos solamente situaciones excepcionales. Algunas tenemos cada tanto, pero tenemos que estar midiendo todo el tiempo porque... Se está cerrando la puerta literalmente. Si vos financiás el sistema educativo, quiere decir que el médico que va a atender a tus hijos de acá a unos años va a ser un peor médico. Digo que empezamos a naturalizar clases hasta las 7 de la tarde, no tienen para pagar la luz, ya no hay ni plan B, ni plan C, ni plan D. Ahí está lo la que próxima que contrasta con lo que decía Álvarez. Claro, esto contrasta con lo que decía Álvarez hace un momento diciendo de que el funcionamiento de las universidades, por lo menos en una normal, estaba bien calzado. Esto vemos claramente que no es así. A mí me da la impresión que en esta oportunidad hay componentes de la sociedad civil, uno podría llamarles, que ya están registrando que van a tener que calzarse las 10 en esta historia, y me parece ahí una institución que ya está dando, me parece, señales cada vez más intensas. Vimos las declaraciones del arzobispo de Córdoba el fin de semana, muy contundentes. Lo uno con esto que vimos hace poco tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que me da la idea que la Iglesia está registrando de que va a tener que ser un componente activo dado Daniel, esta situación, porque le digo una cosa. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina esta semana se reunió con los intendentes del conurbano bonaerense. Y lo mismo había ocurrido en el 2001. Por eso, hay un componente ahí que uno le tiene que agregar un agravante, que no vamos a poder fingir demencia ninguno, que pasó Milei por acá, que a diferencia de aquel momento. O sea, esto tiene un componente adicional que no tuvo en aquel momento, que vos podrías decir, fíjate, Menem en los 90 le empezó a meter al sistema, porque la crisis estaba, que Palito, que Reutemann, que Scioli, empezó la política a ensayar componentes de renovación o de adaptación con outsider. Bueno, Macri fue un personaje que sale de esa cantera. Bueno, defensor a ultranza de la política de Menem. Bueno, todos esos componentes se han agotado y llegamos a Milei. Por eso, en este caso, creo que el componente de sociedad civil que va a requerir lo que viene va a ser mucho mayor inclusive que el de 2001. Bueno, muy bien, señoras y señores, tenemos que ir a los títulos. Así más que título es la despedida. La formalidad casi, pero hay que hacerlo. Como una película. Títulos, señor director. Sesión especial por el patrimonio de Adorni.
La oposición en la Cámara de Diputados convocó a un debate para exigir que rinda cuentas sobre la evolución de sus bienes. El proyecto busca esclarecer inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas tras las recientes denuncias mediáticas. Se espera una jornada de fuertes cruces por la transparencia pública. Argentina entre los países más complejos para invertir, a pesar de las recientes reformas desregulatorias del gobierno. Un prestigioso ranking internacional ubicó al país en el top 10 de naciones con mayores trabas operativas. El informe destaca que la burocracia impositiva y la volatilidad normativa siguen siendo los principales obstáculos para el desembarco de capitales extranjeros. Procesaron a la fiscal Fein por el caso Nisman. La justicia dictó el procesamiento de la ex fiscal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación de la escena del crimen. La resolución sostiene que las irregularidades cometidas durante el operativo en el departamento de Le Parc impidieron la correcta recolección de pruebas clave. Hallaron un túnel en una cárcel de Santa Fe. Personal penitenciario descubrió una excavación avanzada en una celda que aloja a presos de alto perfil vinculados al narcotráfico y el crimen organizado. El túnel fue detectado durante una requisa de rutina, lo que evitó una fuga masiva que habría puesto en jaque la seguridad provincial. Investigan complicidad por parte del personal de guardia. Putin vislumbra el fin de la guerra en Ucrania. El mandatario ruso afirmó que la guerra está entrando en su etapa resolutiva, aunque advirtió que no renunciará a las condiciones territoriales y políticas impuestas por el Kremlin. Sus declaraciones generan cautela en la comunidad internacional, que interpreta el mensaje como una estrategia de presión ante posibles mesas de negociación. Bueno, mientras tanto, reunión de gabinete en el gobierno, con algunas circunstancias que ha manifestado Patricia Bullrich, que lo vamos a escuchar en algunos minutos. Pégate ahora sí a Liliana Franco, ¿no?, que habla de estas circunstancias allí en la reunión de gabinete. A ver qué dice. Miren, ¿les gusta mi lugar de trabajo? Yo trabajaba dentro de la Casa Rosada, pero la verdad, como no nos podemos mover, me conviene estar acá, veo quién entra, quién sale. Acá tengo un poco más de información. Pero hablando de información, hablemos de información. Adorni está súper empoderado. Le dio un súper respaldo al presidente Milei. ¿Y saben qué? Él agarró ese poder que le dio el presidente y empezó con el dedito a retar a los ministros. Y al que no le gusta se me va a la casa. Así fue lo que dijo el jefe de gabinete a sus pares, los ministros, que hay que reconocerles, lo han apoyado, lo han ayudado, han puesto la cara por él. ¿Cómo va a seguir esto? El gobierno está decidido, acá no pasa nada, Adorni es honesto, a trabajar. Bueno, otro capítulo, ¿no? Pegala a Patricia Bullrich, que habla de la emocionalidad importante que tiene el presidente por algo de lo que manifestaba aquí Liliana Franco. A ver qué dice Patricia Bullrich. Algunos ministros se van a tener que acostumbrar a los gritos del presidente y si no les gusta se van, como dijo el jefe de gabinete el otro día. No voy a contestar esa pregunta, discúlpeme, pero no me corresponde. El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo. ¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política? Por supuesto. A pesar de ¿Es real lo que circuló, Patricia? Mire, yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten. Bueno, Dani, el presidente a los gritos, ¿no? Un clima de época que se vive fundamentalmente por varios factores, imagino que deben primero había salido a negarlo, ¿no? A desmentir lo que escribió Santiago Peretti en Clarín, y ahora de a poco se está confirmando todo. Ahí hay un tema bastante importante que es dentro del oficialismo y en esta construcción de algo nuevo. Milei proyectó este partido a un montón de provincias con, bueno, ahí la familia Menem que está encargada de eso. El tema es que ahí adentro hay dos componentes que no están a tiro de la lapicera del presidente. Uno es la vice Victoria Villarruel, que está esperando el momento adecuado para hacer uso de
de la chapa de ella, y la otra es Patricia Bullrich. Ella acelera y ve, por supuesto, que arranca a correrse, ¿no? Claro, arranca a correrse, por lo menos uno podría pensar, es a presionar diciendo quizás tengo una posibilidad en la ciudad de Buenos Aires, donde aparte corrió el año pasado una elección donde sacó 50 puntos. Uno ahí se puede preguntar cuánto era de Milei y cuánto de ella, pero la realidad es que ella tiene un posicionamiento que perfectamente podría aspirar a una jefatura de gobierno. ¿Cómo juega Macri en eso, Daniel? Porque después del abrazo que se dieron en el encuentro, después creo que hacía como 1 año y medio, 2 años que no se hablaban con Patricia Bullrich, se alimentaron muchas especulaciones respecto de que podía volver al PRO, pero salió de Andrés a negarlo, a decir, no, está muy lejos de volver al PRO y si quiere volver tiene que atenerse a las reglas del PRO. Bueno, ¿de Andrés es Macri? Bueno, ahí sí, y ahí se está hablando de un escenario que inclusive ya tiempo atrás se habló respecto a Jorge Macri y a Larreta, que es la posibilidad, en esta deriva que ha ido teniendo el PRO, para recuperarse necesita recrear una suerte de interna el año que viene para recuperar volumen político y espacio, y así como estaban hablando de una PASO el año próximo, ahí el Jorge Macrismo fue muy enfático, la PASO no la vamos a tocar, estamos en contra, la ciudad la vamos a mantener, que es ir a una PASO entre Jorge Macri y Larreta. Y asimismo, hoy se está hablando de la posibilidad de una PASO a nivel nacional entre Macri y Patricia Bullrich como 2 terminales dentro del PRO. Claro. No, yo no sé si sería PRO, hablan ellos de un nuevo PRO, sería una redefinición que por supuesto tendrían que darle. Larreta mismo, él no, me parece que no estaría en condiciones de volver ahí, pero se hablaría de un nuevo paraguas. Yo no creo que sería un Juntos por el Cambio, ya que por supuesto estaría mucho más tirado por ahí a la derecha en este caso, pero con un nombre nuevo, una estructura nueva, sería además, y sería una forma, a ver, vamos a ser sinceros ahora también en este momento, sería una forma de ir atajando, no hay nadie que esté en este momento más nervioso que el Círculo Rojo. Algunos componentes del Círculo Rojo. ¿Eso sabe qué significa? Bueno. Que se nos está yendo el barco. Nos lleva puesto el tren. Pero aparte, ahí en esa palabra que usa Patricia Bullrich, la emocionalidad, nos está tocando una inquietud donde hay empresarios que le están diciendo a Macri, a un montón de líderes políticos, empiecen a armar un paragolpe de esto, porque lo que tenemos del otro lado ya es danza con lobos, que es el peronismo, por ahí en alguna versión más virulenta. Daniel, se nos acabó el tiempo, la verdad, hoy se pasó rápido, como todos los días. Gracias por estar, esperemos que vuelvas. No, por favor, la es una espada.